Al Señor. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Estamos contentos porque Dios está vivo y porque está aquí con nosotros. Le puede dar un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Le voy a invitar a que abra su Biblia, por favor. Vamos a ir a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10. Como usted sabe, hemos venido hablando durante el mes de marzo con nuestro tema la unidad de la iglesia. Esa es la serie que venimos trayendo. Hablamos acerca de la unidad de la iglesia, el propósito de la iglesia, la naturaleza de la iglesia. Y hoy vamos a introducirnos aquí en Primera de Corintios 1:10 y dice así la palabra del Señor: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cuántos dicen amén? Como usted ve, estamos tratando con la ayuda del Señor y su palabra el reforzar la unidad entre el cuerpo de Cristo, entre la iglesia del Señor. Pero hablar de la unidad y su importancia, cómo lograr esa unidad, es tan importante como también revisar y analizar esos errores o esos enemigos que se infiltraron en la iglesia del principio y que robaban la unidad de la iglesia, que rompían la unidad de la iglesia. El tema de hoy se titula Los enemigos de la unidad. Y quizás este tema no sea tan, les decía a lo temprano a los hermanos, no sea tan agradable revisarlo, pero es importante para nuestra alma, porque lo que queremos es que no caigamos nosotros en los errores que están en la palabra. Me encanta cómo el Espíritu del Señor escribió todo lo bueno que tenemos que seguir de la palabra, pero también no trató el Señor de ocultar los errores, las divisiones. No ocultó los pecados de nadie, los ocultó el Señor, de nadie. ¿Por qué? Porque también de los errores se aprende. ¿Cuántos dicen amén? También de los errores se puede aprender. Y por supuesto el Señor no cubrió pecados, no cubrió gente que se había equivocado, no, sino que lo dejó plasmado en las Escrituras para que nos sirva a nosotros como exhortación, como redarguir de las Escrituras y no caigamos en ese mismo error. La Biblia nos habla de estar unidos, pero dice el apóstol Pablo que no haya entre vosotros divisiones. ¿Qué provoca la división dentro de la iglesia? Hoy diríamos que vamos a ver una primera parte de los enemigos que dividen la iglesia a nivel congregacional. ¿Qué errores se dan dentro de la congregación que dividen el cuerpo? Y la próxima semana, si el Señor nos ayuda, vamos a hablar de los enemigos externos. Los enemigos, el diablo, por supuesto, las falsas doctrinas, los falsos profetas, los falsos maestros. Vamos a hablar de otros factores. Pero hoy quedémonos con por lo menos 5 o 6 que yo encontré en la palabra y que quiero compartirla con usted. Marcos capítulo 10, verso 35 al 41 nos va a dar el primer error que se comete en nuestra vida y que divide el cuerpo de Cristo. Marcos 10, 35 al 41. ¿Lo tiene?
Dice así la palabra del Señor. Entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís, porque podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautizo que yo soy bautizado. Y oiga esto, ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautizo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, oiga, los otros 10 discípulos comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Amén. Primer error: en el reino de Dios no se pueden meter nuestros intereses personales. Nuestra ambición personal no se puede meter dentro de la obra de Dios, porque nuestro interés personal va, hermano, va a romper la unidad. Los discípulos, los otros discípulos, solo oyeron la petición, se empezaron a incomodar, se enojaron. ¿Por qué? Porque estos querían tener una posición mayor que los demás. Señor, solo esto te pedimos, que en tu gloria, cuando estés en tu trono, Señor, yo a la derecha y mi hermano a la izquierda, y los demás que se los lleve la corriente. Aleluya. Que se los lleve el río. No les importaba a los demás, les importaba sus propios intereses, sus propios deseos, su propia manera, su propia deseo de querer ser mayor. Es interesante que en la obra del Señor muchas veces el enemigo toca nuestro ego y nuestro orgullo para querer ser mayor que otros, para querer superar a los demás, para querer brillar más que otros, cuando todos tenemos la luz de Jesucristo. El único que debe de brillar aquí se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? No sabían lo que estaban pidiendo los discípulos. Empezaron a pedir: Señor, Señor, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús les dijo: miren, eso no lo doy yo, eso lo da mi Padre que está en el cielo. No lo doy yo esa posición, porque las posiciones, los premios, las recompensas vienen cuando Dios venga para estar con nosotros, para llevarnos a su gloria y a su reino. Es triste, hermano, cuando nosotros queremos sobresalir entre los demás. No necesitamos sobresalir, lo que necesitamos es humillarnos y bajarnos, porque el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. No necesitas querer ser mejor que nadie. No es competencia, esto no es competencia. Aquí no estamos compitiendo el uno con el otro, no. Nuestro deber es ser como Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero lamentablemente estos no sabían lo que estaban pidiendo. Allá en Mateo 20, no lo busque, pero en Mateo 20 está la misma historia, y ahí aparece la mamá pidiéndolo. Parece ser que la mamá quizás influyó en la decisión, en la petición que estos tenían para pedírselo al Señor. Sea quien sea que haya influido en los discípulos, o pudo haber sido el mismo ego, el mismo orgullo. Pero usted y yo debemos de entender que la unidad del cuerpo de Cristo está en entender que es Cristo el que debe ser exaltado en este lugar, y que aquí todos somos nacidos de Dios y
rescatados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro mayor ni menor. Lo que hay es funciones. Gente que está sirviendo en una posición y en otra posición. ¿Por qué? Porque son las funciones del cuerpo. No todos pueden ser cabeza, no todos pueden ser manos, no todos pueden ser predicadores, no todos, porque hay diferentes funciones, pero ninguno mayor que otro. Todos los que queremos ser mayores, hermano, debemos ser el menor aquí. ¿Cuántos dicen amén? Jesús lo dice, si el mayor en el reino de los cielos es el que se hace el menor aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, primer error, ¿se dio esto en la iglesia? Sí, esto se dio con los mismos discípulos, con los mismos apóstoles. Encontramos este error, el deseo de ser mayores, el deseo de tener posiciones, el deseo de superar a los demás. Debemos rendir todos esos deseos a los pies de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, Hechos capítulo 6, versículo 1. Note que todos los ejemplos que vamos a ver están en el Nuevo Testamento y tienen que ver con la iglesia del Señor o los discípulos del Señor. Y por eso debemos ponerles mucha atención, porque si estos errores ya pasaron, podría ser que nosotros caigamos en ese error. Que el Señor nos libre. Amén. Número 2, Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Este es el segundo error. Los errores o la tensión entre diferentes pueblos, diferentes naciones, diferentes razas, inclusive en el caso de los hebreos con los griegos eran totalmente diferentes. Nosotros tenemos la dicha y la bendición aquí en Estados Unidos, tenemos la dicha y la bendición de contar con hermanos que se congregan de diferentes nacionalidades. Unos son de Guatemala, otros son de Honduras, otros son de Nicaragua, otros son de Puerto Rico, de El Salvador, de Cuba, de Ecuador, de Costa Rica, de diferentes lugares. Pero la Biblia nos da a entender que aunque seamos de diferentes pueblos, usted y yo somos hijos de un mismo papá, el Dios de los cielos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora, si no dije el nombre de dónde es usted, no se vaya a herir, por favor. Por favorcito, no se me vaya a herir. Porque ese es uno de los grandes problemas. El problema es que nos herimos a veces porque entre pueblos a veces podemos cometer el error de discriminar o de menospreciar otro país, otro pueblo, otra cultura, otra raza. Y ese es un error que cometió la iglesia. La Biblia no especifica, fíjese bien, la Biblia no especifica con claridad si los hebreos realmente habían desatendido a las viudas de los griegos. No lo dice específicamente. Pero se creó un rumor. Se creó una murmuración. Los hebreos no están atendiendo a las viudas de los griegos. Sí, es que nos ven de menos. Es que nos ven mal. Es que como no somos de la nación judía. Y empezaron a sentirse incómodos. Y dice la escritura, y surgió una murmuración. Y esto había venido, fíjese bien, esto había venido a causa de que la congregación había crecido. El crecimiento siempre produce dolores. Aleluya. El crecimiento siempre produce dificultades. ¿Por qué? Porque quizás el pastor ya no los puede atender a todos. Aleluya.
Y de repente aparece la murmuración. Si es que el pastor solo se lleva con unos. Haga conmigo así. Si es que el pastor no vino a mi cumpleaños. Aleluya. Quiero aprovechar el tema. Aleluya. Quiero aprovechar el tema para darle las gracias a todos los que con un corazón amable y atento a veces nos invitan a alguna celebración en casa. Pero ya hace un buen rato me di cuenta que cada sábado hay cumpleaños. Y a veces son de 2, de 3, de 4 familias que están de cumpleaños, que están de fiesta, que están aquí, que están allá, y que no puedo atenderlas. No puedo llegar. Me encantaría estar comiendo pastel con usted, pero ya no puedo, no alcanzo. A veces por los viajes, por la atención de otras iglesias, quiero que sepa que por la misericordia y la gracia del Señor y por disposición de mi apóstol, de mi autoridad, me ha concedido atender y ir a ver 15 iglesias. Me toca supervisar 15 iglesias. Y por eso usted no me ve algunos fines de semana por aquí. No, qué galán usted, pastor, que anda paseando, me dijo alguien una vez. Yo le dije, sí. Conozco el aeropuerto, la iglesia y el aeropuerto. Y de vez en cuando me doy una vuelta. Sí, pero es mi trabajo. Es parte del trabajo. No siempre puedo atenderlo, pero no estoy menospreciándolo, no estoy discriminándolo. Simple y sencillamente no tengo el tiempo. Amén, ¿me entiende? Pero si usted está necesitado o enfermo, llámeme, que voy a tratar de estar ahí. Porque me interesa más esa parte que soplar velas. Aleluya. Dele un aplauso al Señor si se anima. Esa parte sí me interesa más. Y voy a hacer el esfuerzo de poder atenderlo. Pero los rumores y las murmuraciones pueden salir por muchas cosas. Pueden surgir por diferentes razones. Porque fulano es tal cosa, porque aquel es mexicano, es que aquel es de Honduras. Cuidado. Debe de saber usted y yo debemos de saber que nuestra patria está en el cielo y nuestra nacionalidad, nuestra ciudadanía está en el cielo, hermano. No entre en pleitos por cosas tan pequeñas. Hay gente que pelea por un pueblo, por otro pueblo, y peor aún, otros pelean por equipos. Aleluya. Y se pone la camiseta uno y ¿qué pues? ¿Qué de qué? No, hermano, no deje que esas pequeñas cosas destruyan la unidad de la iglesia. A mí me han preguntado algunos hermano, ¿y usted a qué equipo le va usted? Mire, yo resolví eso hace mucho tiempo. Y dije, yo le voy al que gana. Siempre gano. Porque no me pongo una camiseta, yo voy con el que gana. Viera que bien me ha ido desde esa vez. No discutamos por equipos, no discutamos por banderas, no discutamos por comidas. Es que la comida de allá es mejor que la. No discutamos por eso. Estorban la unidad. Estorban la unidad del cuerpo de Cristo. Un pequeño rumor. Miren, los apóstoles de inmediato tomaron acción y encontraron solución para que nadie se quedara desatendido. Tomaron acciones. Seamos parte de las soluciones, no parte de las divisiones. Seamos parte de ayuda y no parte del problema. Esa es parte de la enseñanza de hoy. Yo quiero ser un miembro que une el cuerpo de Cristo, no un miembro que desune el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo lo podemos desunir?
con esas pequeñas trivialidades, con esas pequeñas cosas que quizás a algunos no les afectaría, pero que otros hermanos le tocan el himno nacional y cuidado, cuidado. No entremos en esos conflictos. Somos hijos de un mismo Padre. Toque al hermano que tiene a la par. ¿Y qué tal si toca al que tiene atrás? Y le dice, hermano, somos de la misma ciudad. Dígale, somos de la misma nacionalidad. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Sí, hombre, dele un fuerte aplauso al Señor. Vaya pues. Hechos capítulo 15, verso 37 al 40. Vamos al número 3. Ya vimos dos: la ambición personal, los intereses personales. Yo quiero ser mayor, yo quiero ser visto, yo quiero ser más popular, yo quiero ser más famoso. Intereses personales. Eso debemos dejarlo a un lado. Las tensiones entre diferentes pueblos, naciones, dejémoslo a un lado. Hechos capítulo 15, verso 37 al 40. Mire dónde se dio un conflicto. Pablo y Bernabé, apóstoles de Jesucristo. Dice, Hechos 15. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Mire hermano, hasta dónde puede llegar ciertos efectos de las divisiones humanas. Esto no era del Señor, no era del Espíritu. Pablo y Bernabé eran apóstoles de Jesucristo, pero en una decisión que tenían que tomar no se lograban poner de acuerdo. Marcos, que es Juan Marcos, era sobrino de Bernabé, y por supuesto Bernabé lo quería llevar, pero Pablo no estaba de acuerdo porque en un viaje lo había abandonado Marcos y dijo, no me parece, no está listo, no está preparado, no lo llevemos. Y Bernabé insistía, llevémoslo, hombre, llevémoslo. Y Pablo dijo, no, yo no lo llevo, si quieres tú te vas por un lado y yo me voy por otro lado. Los dividió para hacer la obra de Dios. No estaba Pablo y Bernabé en pecado, pero tuvieron diferente opinión, y la opinión los dividió. No es pecado, oiga, no es pecado tener diferentes opiniones entre nosotros, pero cómo las resolvemos se puede convertir en pecado. Si nos divide, entonces el diablo está ganando. Si nos divide, entonces el enemigo está logrando ventaja. Si nos divide, entonces el enemigo está encantado de que usted y yo estemos divididos. Podemos tener diferentes opiniones, pero resolvámosla como gentes maduras. Aleluya. Esto se aplica en la casa, hermano, o no. En la casa no se necesita ponerse de acuerdo. Y esto que solo son dos personas las que se unen, fíjese, solo son dos. Y qué difícil es ponerse de acuerdo a veces, hermano, entre esposo y esposa. Qué difícil. ¿Y por qué no se ponen de acuerdo? Porque uno jala por un lado y el otro jala para el otro lado. Pero ¿y quién tiene la razón? No, es que no hay que buscar quién tiene la razón. Pónganse de acuerdo. Eso es lo que hay que hacer. Ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo no es que uno gane o que el otro pierda. Ponerse de acuerdo es aprender a vivir sabiamente.
A eso nos ha llamado el Señor. ¿No dice una de las cartas del apóstol Pedro? ¿No dice que vivamos con nuestras esposas? ¿Cómo, hermano? Sabiamente, dice. ¿Por qué pedirá que seamos sabios? Porque qué difícil, hermano, ponerse de acuerdo entre esposos. Y solo son 2 socios de la empresa. Solo 2. Y que cueste, y que no, y que esto. No. Sentémonos. Oremos al Señor. Pidámosle guianza. Veamos la escritura, qué dice la palabra. Seguramente vas a encontrar un consejo en la palabra. Seguramente vamos a encontrar una palabra que nos reanime, que nos dé sabiduría, que nos dé luz. A veces pedimos consejo a gente, hermano, que no tiene la experiencia para hacerlo. A veces pedimos consejo en matrimonios que están quebrados. Y lo más seguro es que el quebrado te va a decir: quebrada. Aleluya. Pues, ¿y qué más le puede decir? Eso fue la decisión que le tomó, que le sirvió a él o a ella. No. Si usted va a pedir un consejo en el área matrimonial, busque matrimonios de buen ejemplo. Busque matrimonios maduros. Busque matrimonios que han caminado, que tienen sabiduría, que van a aportarle una bendición de la palabra del Señor. Igual en los asuntos de la iglesia. Es muy común, por ejemplo, que cuando estamos trabajando y sirviendo en diferentes departamentos, de repente tenemos una diferencia de opinión con uno de los hermanos. ¿Qué hacemos? ¿Nos salimos del departamento? ¿Nos vamos de la iglesia? No, póngase de acuerdo. Somos llamados a estar de acuerdo. Somos llamados a ponerse de acuerdo. Mire, hermano, pero Bernabé y Pablo se dividieron ahí. Sí, pero más adelante se pusieron de acuerdo. Eso mismo les pasó a 2 hermanas. Fíjense, hermano, a las hermanas también les pasa. Aleluya. Míreme para acá, por favor, hermano. A las hermanas también les pasa. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 2. El apóstol Pablo encontró 2 de sus mejores colaboradoras en el reino de Dios. Y dice la escritura, Filipenses 4:2. Dice: ruego a Evodia y a Síntique. Estas eran 2 hermanas. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Parece ser que en el trabajo de la obra había habido algún roce, alguna diferencia de opinión, y entonces como que estaba causando algún problema entre ellas. Pero Pablo que tenía la sabiduría necesaria, dijo: miren, hermanas, pónganse de acuerdo, hombre. Tengan un mismo sentir. Que no nos divida una diferencia de opinión. Mira, hermano, a veces les decía temprano a los hermanos por la mañana que a veces hasta cómo se hace un platillo nos divide. Aleluya. ¿Y a este qué lleva? No, es que eso no se, en México no se le echa eso. Aleluya. En Guatemala no lleva tal cosa. En El Salvador menos. Aleluya. Y entramos en conflictos por diferencia de opinión. Lo que debemos hacer es ponernos de acuerdo. ¿Cuántos dicen amén? Yo les dije a los hermanos, a los hermanos por la mañana, que en El Salvador, cuando vamos a veces y platicamos con algunos hermanos de la iglesia allá en El Salvador, a veces me preguntan: hermano, ¿y allá en Houston son salvadoreños la mayoría? Yo les digo: no somos salvadoreños. ¿Y de cuáles son? Pues hay más de Honduras, hay más de Guate y más ¿de qué? El Salvador, de México y diferentes lugares. ¿Pero por qué? Si usted es del Salvador. Sí, pero soy del Salvador Jesucristo. Aleluya. A mí no me mandaron a predicarle solo a salvadoreños.
A mí me mandaron a predicar a todo aquel que envíe el Señor a este lugar. Yo tengo que compartir la palabra del Señor tal y como está escrita en la palabra. No me mandaron solo por un grupo, me mandaron por todos aquellos a los que el Señor llame a su casa. Y no importa de dónde sea, no me interesa quiénes son más. Por efectos a veces de trabajo, tenemos que saber con qué tipo de grupo trabajamos más, con qué otro grupo trabajamos menos y todo eso, por efectos de trabajo. Pero no es que yo esté interesado solo en un grupo. Las diferentes de opiniones deben de llevarse al altar y decirle: Señor, queremos caminar en unidad. Queremos caminar como un solo cuerpo. Queremos caminar como hijos del Dios Altísimo. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Ha tenido usted alguna discrepancia con algún hermano alguna vez? Ese quiere saber qué querrá decir, ¿verdad? Pero se entiende la parábola. ¿Usted ha tenido discrepancia? Sí, tenemos alguna diferencia. Les contaba a los hermanos que cuando nos reunimos con el liderazgo, a veces los hermanos opinan diferente a lo que yo estoy opinando. Miran un problema, miran una situación desde otro ángulo. Hermano, ¿y no cree que podemos hacer esto y esto? Pongámonos de acuerdo. Y a veces tenemos que elegir la decisión que todos estamos de acuerdo. ¿Sí? Y fíjense bien, estamos en común acuerdo en esto. Si la idea que alguien dio no la usamos, no importa, escogimos la mejor. Si nos ponemos de acuerdo todos y otros no estaban de acuerdo con eso, tienen que seguir lo que acordamos. Es parte del acuerdo, porque así se trabaja en equipo. Vamos a tener diferencias, pero no nos vamos a dividir por las diferencias. Vamos a buscar el acuerdo del Señor. Lo mismo debe de ser en la casa. Lo mismo debe de ser en tu vida, en mi vida. ¿Por qué? Porque lo más importante es buscar siempre lo que es mejor para la obra del Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor, si se anima. Bueno, vaya uno más para ir avanzando. Romanos capítulo 16, verso 17. Este está un poquito más delicado. Romanos 16, 17 nos habla de diferencias doctrinales. Aquí debemos ser cuidadosos. Dice Romanos 16, 17: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. ¿Y qué dice? Y tropiezos en contra de la doctrina de vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Este está más delicado. Está más delicado porque de repente una de las cosas en las que insistimos como iglesia del Señor es estudiar la palabra y estudiar la doctrina. La doctrina que estudiamos, que vemos en la Escritura, no es una doctrina de nuevo pacto, es una doctrina bíblica. Lo que queremos es tener una doctrina bíblica, lo que está en la palabra, lo que dice la Escritura, lo que la Escritura respalda con 1, 2, 3, 4 versículos bien respaldados, bien estructurados. Pero no hay duda, hermano, que en el océano de enseñanzas, en el océano de doctrinas que hay en el mundo, de repente podemos traer una doctrina errada. Podemos traer una doctrina errada. Y entonces la idea es que el creyente debe de tener la sencillez y la humildad de aprender lo que está en la Escritura. Si estoy defendiendo algo errado que no está en la Escritura, estoy mal.
Tengo que verlo en la palabra, tengo que verlo reflejado bien claro. En la Biblia no hay controversias. En la Biblia no hay oscuridad. Dios no, la Biblia lo dice, Dios no es Dios de confusión. Dios es un Dios claro. Y esa claridad de la doctrina y de la palabra debemos defenderla, porque es una doctrina bíblica. Y por eso le invitamos, hermano. Tenemos cursos doctrinales, tenemos estudios bíblicos, tenemos enseñanza, tenemos en los hogares discipulados. Mire, estudie la palabra, estudie la palabra, estudie la palabra, para que cuando alguna doctrina errada salte, usted pueda decir, no me parece que sea bíblico eso. ¿Sí? No me parece. Y usted pueda detener, pueda estar confiado en lo que estamos estudiando en la palabra. ¿Qué nos dice la escritura, hermano, de personas que insisten en el error doctrinal? Apártate de ellos. Apártese de ellos. Insiste. Y estoy hablando de doctrina, no de una diferencia de pensamiento. No estoy hablando de una diferencia de orden del culto, de liturgia, de la manera en que hacemos las cosas, que porque ponemos un diácono aquí, porque ponemos eso no es doctrinal. No estoy hablando de doctrina, de verdades sustentadas que son inamovibles, que no están negociables. Hace muchos años que le oí a mi pastor decir estas dos cosas importantísimas en mi vida, que se quedaron totalmente grabadas desde que se las oí. No le puedo decir ni cuándo las oí, pero fue recién, tenía yo poco tiempo de estar en la iglesia, en El Salvador. Y le oí a mi pastor decir: hay dos cosas que no se negocian con nadie. No se negocia la presencia de Dios y no se negocia la palabra de Dios. No tienen negociación. No se pueden negociar. Proverbios dice: compra la verdad y no la vendas. No la vendas. No es negociable la palabra. La doctrina no es negociable. Tenemos uno de los casos más clásicos de negociación, Esaú. Él era el portador y poseedor de la primogenitura. Esaú, hermano de Jacob. Pero llegó cansado una vez. Llegó muy cansado. Tenía hambre. Y el hermano llamado Jacob le hizo una propuesta, hermano, que a nosotros honestamente nos podría parecer hasta, ¿qué le puedo decir? Nos podría parecer tan necia, tan sin sentido. Jacob le dijo: véndeme la primogenitura. Véndemela. Yo tengo que comas, tengo un potaje, tengo un caldo de lentejas. Véndeme la primogenitura. ¿Sabe lo que dijo Esaú? ¿Y a mí de qué me sirve la primogenitura? ¿De qué me sirve? A mí dame comida. Le dio la comida y le vendió la primogenitura. Después se arrepintió y dice que lloró con lágrimas lo que había hecho, pero Dios ya lo había desechado. ¿Cómo ve eso usted, hermano? Negoció la primogenitura. El diablo muchas veces se va a acercar a tu puerta y te va a tratar de negociar contigo. ¿Y de qué te sirve estar yendo a la iglesia? ¿De qué te sirve de que le sirvas al Señor? ¿De qué te sirve de que pases en la iglesia metido ahí los domingos? ¿De qué te sirve? Vente, hombre, para acá. Empieza a negociar con uno. ¿Pondría en riesgo su vida espiritual al venderla?
Todos diríamos no. Aleluya. Todos diríamos no. Pero cuando te presentan el partido de fútbol, aleluya. Es domingo, el mundial, la final de la mundial. Ya se complicó la vida a uno. Oye, hermano, pero eso no. ¿Y cómo hago? Después lo veo, hombre. No, pero es que ya verlo en reprise, ya. No se vaya a venir con el teléfono aquí, mire. Eso es lo que algunos hacen. Porque no tienen opción, va. Entonces lo traen. Amén, amén. Denle un aplauso al Señor. No me vaya a decir que no. Yo he visto algunos en otro país que he ido a predicar yo. He visto algunos. Estás negociando. Están negociando la presencia de Dios por lo que está ahí. No vale la pena. La Biblia dice: todo tiene su tiempo. Hay tiempo para adorar, hay tiempo para exaltarle, hay tiempo para oír la palabra, hay tiempo para jugar, ¿cómo no? Hay tiempo para pasear, sí, para todo hay tiempo. Debemos coordinar nuestro tiempo. Pero bueno, ¿qué debemos hacer a nivel doctrinal? Cuidado. Primero aprenda las escrituras para que la doctrina esté en el corazón y usted pueda detectar lo que es una doctrina errada. Y apártese de aquellos que insisten en que usted se trague una doctrina errada. Apártese de ellos en el nombre de Jesús. Número 4. ¿O número qué voy? Ya voy por el 5, va. Primera de Corintios 1:11. Mire este otro error. Este otro error está tremendo también. Primera de Corintios 1:11 y 12, perdón. Dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y otros, y yo de Cristo. Vaya al capítulo 3, en el verso 3 y 4. Ahí mismo en Corintios. Porque aún, dice el versículo 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno: yo soy ciertamente, soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Quinto error que a veces se da entre la iglesia es que uno empieza a ser como partido dentro de la iglesia. Se empieza a ser partidario de alguien más que de otro. Y quiero ser muy cuidadoso en esto, porque el problema no estaba en Pablo, ni estaba en Apolos, ni estaba en Cefas. Cefas es Pedro, y mucho menos en Cristo, ¿va? No, el problema no estaba en ellos. ¿Dónde estaba el problema? En los miembros, que habían hecho como grupitos y decían: a mí me gusta cómo predica Pedro, porque Pedro es machetero. Ese Pedro no anda con cuenta, ese no tiene pelos en la lengua. ¿Ha oído usted esa expresión? Hay gente que yo he oído hermanos decirme: hermano, es que a mí me gusta que me apaleen, hermano. Bueno, está bueno, pues. Hay gente que le gusta que le hablen duro, que le hablen fuerte, y está bien, son gustos, ¿verdad? Son gustos. Y es que, hermano, el abanico de predicadores que había en la iglesia del principio era una lindura, pues. Y Pablo cuando predicaba profundidades.
Y les decía, miren, yo no sé si fue en el cuerpo o en el espíritu, pero fui llevado al tercer cielo. Y allá vi cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado. Y entonces cuando todos oían a Pablo, oh, wow, esto es profundo. Les gustaba. Hay gente que le gustan las profundidades. Hermano, ¿cuándo va a hablar de Apocalipsis? ¿Cuándo va a hablar de las profundidades de Isaías? ¿Cuándo va a hablar de los 7 truenos de Apocalipsis? Háblenos de las guerras allá en el oriente. Calmado, hombre, calmado. Porque hablaban profundidades y está bien, está bien. Apolos, cuando predicaba, oh hermano, oír a Apolos era oír una cátedra de términos teológicos y de términos de ¿cómo se llama esto? De oratoria. Porque Apolos tenía un pico de oro. Era excelente cuando hablaba. La manera en que se expresaba, hasta quizás la postura en que se ponía. O sea, era tan elocuente, dice la Biblia. Era tan elocuente que a la gente le gustaba cómo predicaba Apolos también. Pero también estaba Cefas. Y Cefas era el machetero. Y unos decían, yo soy de Pablo, porque me gustan las profundidades. Otros decían, yo soy de ¿quién? De Apolos, porque qué elegancia. Ese habla, pero cuando habla es un diccionario hablando. Pero cuando Pedro habla, oh, ahí preparen las orejas, porque se las van a volar con machete. Era tremendo Pedro cuando predicaba. Era fuerte. El problema no es tener ese gusto de diferentes maneras de predicar, sino hacerse partidario. Ese es el problema. Yo soy de. ¿Y cuándo pagó Pablo por nosotros? ¿Cuándo pagó Apolos por nosotros? ¿Cuándo pagó Pedro por nosotros? Si el que pagó por nosotros en la cruz del Calvario se llama Jesucristo, y de Él somos. De Él somos. No podemos volvernos parte. No, por favor, no me vaya a malinterpretar. Tesalonicenses dice que debemos tener en alto aprecio a los que predican la palabra del Señor. Ténganlos en alta estima, dice. Eso está bien. Apreciar, amar a los ministros, amar a los que nos predican, está bien. Pero usted no es de nadie de la tierra. Usted es de Cristo, que pagó por usted en la cruz del Calvario. No me vaya a aparecer usted diciendo, yo soy del hermano Balmore. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Sí, hasta qué error cometemos de repente los pastores. A veces pues se nos va por error decir, es que mi iglesia, dicen algunos. ¿Cómo mi iglesia? Si la iglesia es de Cristo. Nosotros no hemos pagado nada. Lo único que hacemos es que nos han puesto a atender al pueblo de Dios. Somos obreros de Cristo, nada más. No me vaya a aparecer usted diciendo, yo soy del hermano Rafael. Aleluya. O yo soy del hermano Jason, de repente. Mire, cuidado. No levante a nadie aquí en la tierra, porque el único que se levanta es Jesucristo. El único que merece exaltación es Jesucristo. Que debe de apreciar a los líderes, a los ancianos, a los que predican, sí, aprécielos. Ore por nosotros. Bendíganos cuando pueda. Ore por nuestra vida, ore porque el Señor nos dé palabra, nos dé
sabiduría, nos dé gracia para poder compartir. Sí, eso sí, hágalo. Pero el único dueño de la iglesia es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dele otro aplauso al Dios de los cielos, Señor. Y voy a ir terminando. Santiago capítulo 4. Hay uno más aquí. Hay uno más. Eso causa división. Eso causa división cuando empezamos a escoger a uno, a escoger a otro. Mire, perdone lo que voy a decir, pero por los hermanos que no vinieron. Por eso es que no le digo cuando voy a salir. Aleluya. ¿Se ha dado cuenta que no le aviso cuando me voy? El fin de semana. De repente vengo la siguiente martes. Hermano, nos hizo falta. Gloria a Dios, va, qué bueno. Pero no le aviso. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque todavía hay ovejas. Todavía hay ovejas. Que dice, si no está el pastor, no. Entonces no voy. ¿Por qué? Si va a estar el pastor de pastores aquí, yo le aseguro que aunque yo no esté, el Señor está aquí. Porque donde 2 o 3 se reúnen, ahí está el Señor. Por favor, no sea de los que no vienen porque yo no estoy. Porque yo no voy a estar para siempre. Pero le aseguro que el que se pone aquí y predica va a traer una palabra de alimento para usted. Yo me encanta cuando me dicen, hermano, usted no va a predicar, van a predicar otros por usted. Gloria a Dios, yo me siento y recibo palabra, porque yo sé que siempre hay una palabra de Dios para mi vida. Es que no es quien la predique, es quien la envía. Y por pura misericordia, Dios siempre envía palabra de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vaya, el último error que golpea la unidad del cuerpo de Cristo está en Santiago capítulo 4, verso 1 al 3. Ahí encontramos un último error y dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis si no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Aquí hay dos cosas en uno: la envidia y la codicia. La envidia y la codicia provoca celos. Envidiar lo que otro tiene, ya sea material, ya sea espiritual, ya sea un don. Hermano, envidiar y tener celos es pecado y provoca desunidad dentro del cuerpo de Cristo. Provoca desunidad. ¿Por qué? Porque normalmente al envidiar o al codiciar o al tener celos, normalmente provoca que uno hable mal de la otra persona. Normalmente, eso es lo normal de la carnalidad. Provoca que uno hable mal de la persona. Sí, a saber que se cree más espiritual, se cree que él puede más, y empieza uno a hablar más de la cuenta. Pero lo que está pasando es que estás celoso o está envidiando, y no somos llamados a eso. Cada uno de nosotros tiene un don, cada uno de nosotros tiene un talento, cada uno de nosotros tiene un llamado de Dios. Y aún más, en cuestiones materiales, cuando ves que otro prospera, si usted se incomoda todavía cuando otro prospera, eso es señal de que hay algo en su corazón
que no está bien. Porque la Biblia nos llama y nos invita, hermano, a que nos gocemos con los que se gozan y lloremos con los que están llorando. A eso nos invita Dios. El espíritu de unidad de Dios permite que usted y yo, hermano, nos alegremos con la prosperidad de otro. Nos alegremos con el ascenso de otros. Nos alegremos con el aumento de salario a otro. Nos alegremos con una mejor posición de otras personas. Debemos alegrarnos. No debemos sentir celos. Por eso cada quien recibirá la bendición de Dios en su tiempo. Muchas veces la bendición de Dios no viene a nuestra vida porque no estamos listos para recibirla. Muchas veces el aumento no viene, el cambio no viene, la prosperidad no viene porque no estamos listos para recibirla. Y el Señor lo sabe, porque el Señor nos conoce muy bien, hermano. Sabe cuando estamos preparados y sabe cuando no estamos preparados. Y entonces el Señor muchas veces tiene que decir: no, todavía no estás listo. Yo voy a enviarte la bendición, te voy a enviar la prosperidad, te voy a enviar el aumento, te voy a enviar el cambio, pero cuando estés listo. Porque a muchos la prosperidad les hace daño. A muchos el ascenso les hace daño. Y empiezan a ver a los demás de menos. Sí, como mira, ¿ya te diste cuenta cómo me ha bendecido Dios aquí? Me ha prosperado. Mire estas palabras. Mira, ¿te diste cuenta cómo Dios me ha prosperado? ¿Te diste cuenta cómo Dios me ha bendecido? Y vos todavía en el mismo lugar, todo arruinado. Esa es enfermedad del corazón, hermano. Es enfermedad del corazón. Es algo que no está bien. Y por otro lado, si usted está esperando la bendición y mira que otro prospera, bendígalo. Dele gracias a Dios por la bendición de él. Dele gracias a Dios por la prosperidad del otro. Dele gracias a Dios porque Dios lo está usando. Dele gracias a Dios. Llegará su momento, llegará su tiempo. Dios no se va a olvidar de ti. Dios sabe cuándo y en qué momento te va a bendecir a ti también. Dios lo sabe. Pero necesita que estemos listos, que estemos preparados. ¿Cuántas veces, hermano, nos hemos sentido incómodos por la prosperidad de otro? Le conté a los hermanos que de repente aparece algún hermano con un carrazo, hermano, de esos bonitos, va, chulo. Pero el que está bien y está contento, dice: de plano, Dios como lo ha bendecido a este. Qué bonito ese tu carro, vos. Pero el que está enfermo lo mira y dice: te fuiste a endeudar. Hasta la casa endeudaste de una sola vez. ¿Sí que está enfermo, no? Porque ¿qué le interesa a uno si el otro se endeudó? ¿Qué le interesa a uno si el otro dejó empeñado algo? ¿Qué? Aleluya. Míreme para acá, míreme para acá, míreme. No lea la Biblia ahorita. Uno debe de probar su corazón, hermano. Debe de probarlo. Debe de probarlo. Y si usted encuentra algo que no está bien, sea honesto delante de Dios y tírese. Señor, yo me acuerdo que en una ocasión algo así me pasó, hermano. Tuve un sentimiento que me dejó asustado de mí mismo. Cuando vi la prosperidad de alguien. Hay gente que de repente dice: es como ha prosperado esa isla. Saber qué cosas, qué pacto con el diablo tienen. Hermano, hay gente que así hace. Yo me acuerdo que alguien
el Señor lo levantó de una manera pero fuertísima. Y de repente vino un pensamiento a mi corazón: saber qué está haciendo este. Y le dije yo: Señor, perdóname. Y como era servicio el que había, me tiré al suelo y le dije: Señor, arranca de mí cualquier cosa que no esté bien en mi vida. Yo no quiero vivir viendo a gente próspera y pensando mal de ellos. Yo no quiero vivir así, porque yo sé que Dios me ha bendecido, y me ha bendecido de muchas maneras. Pero es importante, cuando uno descubre algo, tirarse al suelo a que Dios lo arranque. No, o no, hermano. No ha sentido usted alguna cosquilla de vez en cuando, alguna? ¿Sí o no? Sí, hermano. Es la humanidad que todavía tenemos. Es el viejo hombre que uno pensó que ya está muerto, pero de repente como que revive, hermano. De repente como que se levanta el viejo hombre. Es que el viejo hombre a veces es como el, ¿cómo se llama? El tacuacín, gracias, hermano. Como el tacuacín o la iguana, que hacen como que se han muerto. Una gran apaleada que le di yo a un tacuacín. Mire, cuando hice como que ya me iba, se dio la vuelta y se fue. Estaba vivo. Cuando estaba pequeño, hace poco, cuando estaba pequeño, recuerdo yo en cerca de mi casa, con otros niños, 2, 3 niños más. Resulta que en el pasaje que íbamos, nos encontramos un sapo. ¿Sí sabe usted qué sapo va? No le he olvidado. Un sapo. Y traviesos, hermano, traviesos. Yo quizás tenía unos 8 años con los otros compañeros. Y se nos ocurre a nosotros empezarle a tirar piedras al pobre sapo, de veras. Ya pedí perdón yo por eso. Pero se lo cuento a manera de testimonio. Mire, pobre, le tiramos piedras al pobre sapo. Estaba como en el pasaje, pero había un pedazo de grama así, inclinada, y ahí estaba el sapo en eso. Y entonces le tiramos y de repente se vino así para abajo y ¡pum! Cayó el sapo, patas arriba, así. Y dijimos: nosotros ya lo matamos. Y empezamos a correr así para pasar al lado. Y no se da vuelta el sapo, pues, hermano. Se da vuelta el sapo y estaba hinchado, como para tirar, ¿cómo tiran leche? Se tira, mano, como que hubiéramos visto al diablo. Salimos corriendo. Salimos corriendo, que jamás volvimos a ver ese sapo, man. Se fue a saber qué se hizo. Así es el viejo hombre. Así es el viejo hombre de nuestra vida. Creemos que a veces que está muerto ya. Creemos a veces que ya maduramos lo suficiente y ya estamos listos, y de repente se da vuelta el sapo y aparecen con unas cosas nuestra cabeza o nuestro corazón. Si usted descubre eso, tírese al suelo y pídale al Señor que haga morir el viejo hombre que está en nosotros. No está bien que usted se sienta mal con la prosperidad de otro. No está bien que usted envidie lo que otro tiene. No está bien que usted tenga celos de la bendición de otro, de la alegría de otro, de la prosperidad de otro, del avance de otro, de lo que ha recibido de bendición de otro. No está bien. Es nuestra alma enferma que nos hace pelear contra otros. Y eso solo se rompe en el altar de Dios. Muchas veces nuestra unidad en la casa se ha dado por eso.
porque no hemos muerto todavía. Y queremos defender nuestra posición. Queremos defender nuestra razón. Queremos defender lo que hemos dicho. Y por eso entramos en grandes conflictos. Pero hoy, todo lo que hemos visto hoy es para ponerlo a luz delante de Dios y decirle: Señor, yo quiero ser un miembro que une tu iglesia, no un miembro que desune tu iglesia. ¿Está de acuerdo conmigo? Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a ministrar al Señor. Tenemos buen tiempo para tirarnos un momento a buscar al Señor. Y que Dios permita que esta mañana, que quizás los puntos que hemos visto no sean tan agradables, pero son necesarios. Aleluya. Son necesarios. Gloria a Dios. Son necesarios para que usted y yo nos tiremos. Solo yo me estoy oyendo aquí, pero aleluya, hoy sí. ¿Cuántos queremos ser miembros que unen la iglesia? Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento. Y mientras la música suena, yo voy a hacer un llamado a aquellos. No necesariamente que tú hayas cometido estos errores, pero sí, si los cometiste, pidamos perdón. Y si no los has cometido, digámosle al Señor: Señor, líbranos de caer en esos errores. Líbranos. Quiero ser un miembro que une tu iglesia. ¿Habrá alguien que quiere venirse aquí adelante conmigo a pedírselo al Señor? Dile: Señor, líbranos. Líbranos de romper la unidad del cuerpo. Líbranos de romper el orden de tu palabra. No nos permitas caer en tentación. Líbranos de caer en el pecado. Líbranos de destruir la unidad de nuestra casa, de nuestra iglesia. Líbranos. Renueva nuestra vida. Dile: Señor, renuévame. Renueva mi vida. Quiero ser un instrumento de unidad. Quiero ser un instrumento que une tu cuerpo, que une tu iglesia. Aleluya. Abra su corazón y pidámosle al Señor. Pidámosle al Señor esta mañana. Líbranos de esos enemigos. Líbranos de los celos. Líbranos de la envidia. Líbranos de los intereses personales. Líbranos de las divisiones. Líbranos de las falsas doctrinas. Señor, líbranos. Líbranos de lo que está desuniendo a tu iglesia. Líbranos, Señor. Líbranos de toda obra mala. Y renuévanos. Renueva nuestra vida, Señor. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Porque todo
Sacamos a luz y a vergüenza, Señor, dentro de mí, todo mal sentimiento, todo mal pensamiento, Señor. necesito Lo sacamos a luz y a vergüenza. de ti. Aleluya. Porque todo lo que hay dentro de mí, Oh, sí, Señor. necesita ser cambiado, Señor. Aleluya. Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesitamos de ti, Señor. Límpianos, purifícanos, saca lo que no sirve de nuestra vida, Señor. Sácalo. necesita Sacamos ser a luz y avergüenza todo mal pensamiento. porque todo lo que hay dentro de mi corazón Oh, líbranos de los celos, líbranos de las envidias, líbranos de las divisiones, líbranos de las falsas doctrinas, todo lo que hay líbranos, Señor, dentro de la malicia de nuestro corazón. Líbranos, oh Espíritu Santo. Desechamos toda discriminación, todo menosprecio, lo desechamos de nuestra vida. Queremos amarte a ti y queremos amar a tu iglesia. Queremos amarte a ti sobre todas las cosas. Y queremos amar a tu pueblo, a nuestro prójimo, como a ti mismo, Señor. Queremos amar a tu pueblo como a ti te amamos. Oh, sí, Señor. Bendice, bendice a tu pueblo esta tarde ya, Señor. Aleluya. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita. Así en ese ambiente, te animas a decirle: Señor, renueva mi corazón. Límpialo, Padre. Limpia mi corazón, limpia mi mente, quita todo prejuicio, quita todo pensamiento negativo, quita todo sentimiento de malicia, de maldad en mi corazón. Quítalo, Señor. Enséñanos a ser, enséñanos a amarte y enséñanos a amar a nuestro prójimo. Señor, yo bendigo a tu pueblo, Señor, esta tarde. Los bendigo para que la gracia de tu Espíritu, la bendición de tu Espíritu descienda sobre cada uno. Señor, reparte dones, reparte talentos, reparte, Señor, bendiciones a cada uno conforme tu propósito.
Tú conoces lo que tu pueblo necesita, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú envíes la bendición para cada uno según tu propósito. Señor, así como nos has bendecido, nos has prosperado, nos has llenado de tu bendición, así, Señor, sigue obrando. Así como están tus planes, no según mis planes, no según nuestros planes, sino según los tuyos. Porque tú conoces lo que realmente necesitamos y lo que es mejor para nuestra vida. Únenos como una sola iglesia. Únenos en un ambiente de tu espíritu. Danos madurez espiritual para poder sobrellevarnos, para poder amarnos y para poder bendecirnos. En el nombre poderoso de Jesús, a ti damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.